En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la paz del Señor esté con cada uno de ustedes, hermanos y hermanas, en este día sábado 28 de agosto del 2022. Continuamos con el Evangelio de San Mateo. Estamos en el capítulo 25, versículo del 14 al 30. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola. Un hombre al irse de viaje reunió a sus criados y les confió la administración de su negocio. A cada cual, de acuerdo con su capacidad, le confió una cantidad de dinero. A uno le entregó 5 talentos, a otro 2 y a otro 1. Luego emprendió su viaje. El que había recibido 5 talentos negoció con su capital y lo duplicó. El que había recibido 2 talentos hizo lo mismo y también duplicó su capital. En cambio, el que solamente había recibido 1 talento tomó el dinero del amo, hizo un hoyo en el suelo y lo enterró. Al cabo de mucho tiempo, regresó el amo y se puso a hacer cuenta con sus criados. Llegó el que había recibido 5 talentos y presentándole otros 5, le dijo: Señor, tú me entregaste 5 talentos, mira, he logrado duplicarlos. El amo le contestó: está muy bien, has sido un administrador honrado y fiel, y como has sido fiel en lo poco, yo te pondré al frente de mucho más. Entra y participa en mi propia alegría. Llegó después el que había recibido 2 talentos y dijo: Señor, tú me entregaste 2 talentos, mira, he logrado duplicarlos. El amo le dijo: está muy bien, has sido un administrador honrado y fiel, y como has sido fiel en lo poco, yo te pondré al frente de mucho más. Entra y participa en mi propia alegría. Por último, llegó el que solamente había recibido 1 talento y dijo: Señor, yo sabía que eres un hombre duro, que pretendes cosechar donde no sembraste y recoger donde no esparciste. Tuve miedo y escondí tu dinero bajo tierra, aquí lo tienes. El amo le contestó: administrador malo y holgazán, si sabías que yo cosecho donde no he sembrado y recojo donde no he esparcido, ¿por qué no llevaste mi dinero al banco? Así mi regreso yo había recibido el capital más los intereses. Quítenle pues la parte que le confié y entréguensela al que tiene 10 partes, porque a todo el que tiene aún se le dará más y tendrá de sobra, pero al que no tiene, hasta lo que tenga se le quitará. Y a este criado inútil arrójenlo al fuego, a la oscuridad. Ahí llorará y rechinará los dientes. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Precioso mensaje, hermanos y hermanas, que la liturgia de la iglesia nos presenta en este día. Decirles que en estos días atrás, 3 días atrás, no he podido sacar la reflexión porque anduvimos en una misión evangelizadora en un municipio de Usulután que se llama Estanzuela. En esa ciudad fuimos a llevar la buena nueva, esperando que
esa semilla que sembramos pueda dar mucho fruto. Eso es poner en práctica los talentos que Dios nos ha dado, hermanos y hermanas, porque hay muchos que se quedan con todo el conocimiento que tienen y no lo dan a nadie. Hoy en la parábola de los talentos podemos vernos todos los cristianos como los servidores, a los que el amo, o sea, el Señor, confía sus talentos. No son los mismos para cada uno, hay gran variedad. Los hacemos bien cuando reconocemos con humildad que no somos dueños, sino administradores. Cuando nos responsabilizamos ante lo recibido para multiplicarlo con creces. Porque hermanos y hermanas, los talentos o las cualidades especiales que Dios nos da a cada uno de nosotros no son ni siquiera para nosotros, sino que son para la misma comunidad, para poder edificar y fortalecer la comunidad cristiana. Y cuando la creatividad o iniciativa, o como le llamamos ahora, emprendimiento, son muchas veces determinantes en los servicios que realizamos nosotros hoy en la pastoral de la iglesia. Hermanos y hermanas, hoy concluye la lectura continua del Evangelio de Mateo con esta parábola de los talentos, dentro del contexto, digamos, del discurso escatológico de Jesús. Algo importante que tenemos que saber, que el destinatario de esta parábola en su redacción, digamos, actual, es la misma comunidad cristiana, al igual que en la parábola de las 10 vírgenes que leíamos ayer en la misa de clausura, allá en Estanzuelas, donde habían 5 precavidas y 5 descuidadas, según la actitud de alerta en la espera del Señor, pero con un marcado acento, sobre todo en la creatividad, porque hermanos y hermanas, en la pastoral de la iglesia, en las parroquias, mejor dicho, se necesita tener mucha creatividad para poder hacer crecer la misma comunidad, porque muchas veces nuestras comunidades están tan débiles, y no es porque no haya personas formadas o capacitadas para poder trabajar en la viña del Señor, sino que hay mucha comodidad. Hemos entrado en una pereza, hermanos y hermanas, que estamos ahí sentados muchas veces frente a la televisión, frente al celular, mientras el pueblo se pierde. Cuando el amo, dice aquí, vuelve, se pone a ajustar cuentas, dice el Evangelio. Los 2 primeros empleados pueden prestar, digamos, o presentar un balance muy positivo de la gestión de sus talentos. Un talento era una cifra considerable, podríamos decir 10,000 denarios. Ellos lo invirtieron y ganaron, dice, el 100%. Por eso son felicitados por su Señor, y el Señor los recompensa y los invita a su banquete. Luego entra en escena el tercer empleado. Digamos que a partir de aquí centra la atención del relato, digamos, parabólico. Este hombre perezoso devuelve, mejor dicho, tal como se lo entregaron. Su talento, diríamos hoy, equivale a $1,000,000. Así piensa él, podríamos decir nosotros, pero él se la quiere llevar de honesto y sobre todo de cumplidor, sin poner en práctica la creatividad como los 2 primeros. A veces trabajamos nosotros al estilo Jaimito, a veces sin querer fatigarnos. Queremos llevar una vida cristiana
sin muchos sacrificios. A veces nos estamos gastando o perdiendo la vista en la televisión, en la computadora, en vez de gastarnos la vista leyendo los documentos del magisterio, leyendo la palabra de Dios, instruyéndonos para poder también ayudar a otros que lo necesitan. No obstante, el Señor lo condena a este tercero por sus propias palabras. Ya se ve que era el menos capaz e inteligente de los tres, porque él se limita, hermanos y hermanas, a conservar intacto el talento. A veces ahí estamos nosotros también figurados. Aparentemente no hace nada malo y sin embargo es castigado. Y podríamos decir nosotros, ¿y por qué es castigado? Precisamente por no haber explotado su talento, es decir, por su pecado de omisión. Oiga bien, así les va a pasar a muchos hoy en día en las diferentes comunidades parroquiales, cristianas, católicas. Hay mucha gente que sabe mucho y no da nada. Un día le llamará el Señor a su presencia y le preguntará: ¿qué hiciste con los talentos que te di? Hay mucha gente, hermanos y hermanas, que sabe mucho, pero que no quiere dar, no quiere sacrificarse. Podríamos decir nosotros que en este empleado inútil y abstencionista estamos retratados todos con mayor o menor intensidad, y así seremos, pues, como estoy diciendo, juzgados. Por eso dice el Señor: un hombre al ausentarse llamó a sus siervos y les encomendó su hacienda. Nosotros hoy, como laicos, que somos la mayoría, dice la Christi Fidelis Laici que sacó el Papa Juan Pablo II, que los laicos estamos en la línea de avanzada en la tarea misionera de la Iglesia. Oiga bien, en la línea de avanzada. Eso quiere decir que estamos en la primera línea. Somos los primeros que debemos de evangelizar. Hoy contemplamos la parábola de estos talentos en Jesús. Digamos, apreciamos como un momento de cambio, de estilo en su mensaje. Hermanos y hermanas, no podemos quedarnos ahí acomodados, petrificados ahí, paralizados como la mujer de Lot, a veces viendo al mundo cómo se debate en el mal. Vemos hoy en Nicaragua la iglesia cómo está siendo perseguida por el régimen comunista de Daniel Ortega. Antes eran católicos y hoy se hicieron ateos. Siempre lo han sido. Muchas veces queremos utilizar la iglesia con las mismas ideologías que, como dice el Papa Francisco, que las ideologías no hacen pensar al pueblo, sino que ellas mismas piensan por el pueblo. Aquí en El Salvador, hermanos y hermanas, nosotros no vamos a permitir que pase lo que está pasando en Nicaragua. De eso estamos seguros, porque como cristianos tenemos también nosotros que levantar la voz y organizarnos para poderle hacer frente a cualquier amenaza que venga. Ánimo, mis hermanos, porque la mies es mucha y los obreros somos pocos, pero los pocos que estemos tenemos que estar enamorados del reino de Cristo. Alabado y glorificado sea el nombre de Jesús, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén.